Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No tenemos que envidiar a quienes tienen otros talentos o dones, ¿verdad? Como queramos llamarles, que quizás nosotros no tengamos, ni mucho menos tener envidia, ¿verdad? O miedo de que alguien ocupe nuestro lugar, amados hermanos, sea el ministerio que sea. Dios nos ha dotado a todos con capacidades, con talentos, ¿sí? Y puede ser que yo ya no pueda hacer el trabajo como lo estuve haciendo cuando inicié el ministerio, y probablemente alguien que Dios ha capacitado lo pueda hacer mejor que yo, y no tengo por qué sentir envidia de tal hermano. Al contrario, debo de sentirme pues orgulloso de que haya más hermanos en la iglesia que tengan esa capacidad de poder ejercer cualquier labor, cualquier ministerio en la iglesia. Dios nos ha capacitado a cada uno de diferentes maneras, conforme a la medida de la fe, menciona el apóstol Pablo. Pero nadie puede recibir nada si no es dado de los cielos, dado de los altos, porque no es por nuestros propios méritos, es porque Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Tenemos que aceptarnos como somos y usar ya sea el don o los dones que Dios nos ha dado para la honra y gloria de Él, y no para enaltecernos, nada por el estilo. Por ello le dice el apóstol Pablo a los cristianos romanos, no tener un concepto más alto del que deben tener. Y no tener un concepto más alto del que deben de tener, amados hermanos, significa que debemos de pensar con cordura. No tener un concepto más alto significa un concepto sobresaliente, es decir, sentirnos superiores, un concepto como de superioridad más que los demás, porque para Dios todos tenemos el mismo valor, todos somos iguales, ¿sí? Y es decir, Pablo está diciendo que vivamos con humildad. Hay hermanos que tienen un concepto más alto de sí mismo del que deberían de tener, pues piensan, incluso lo llegan a decir, ¿verdad? Que qué sería de la iglesia sin ellos, ¿sí? Y no debemos de pensar así. Todos somos indispensables, desde luego, en la iglesia, pero siempre y cuando pensemos pues sí, lo hagamos con humildad. Pero cuando somos vanagloriosos, nos enaltecemos, no somos fundamentales. Para Dios todos somos iguales, tenemos el mismo valor, hemos recibido el mismo espíritu, la misma medida de la fe. Sin embargo, claro, a medida que nosotros nos vamos involucrando en la iglesia, vamos viendo nuestra capacidad, nuestros dones, y los vamos ejerciendo, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo ilustra a detalle en el contexto, a partir del versículo 4 de este mismo capítulo, usa la analogía del cuerpo, de que así como el cuerpo tiene muchos miembros, cada uno sí tiene diferente función, pero ninguno de los miembros es él, la verdad, o esta mano no dice la otra, yo soy mejor que ti, o el pie, o incluyendo los miembros que son más grandes, se creen superiores a los más pequeños. De hecho, la palabra de Dios nos dice, incluso en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, usando la misma analogía, de que aún los miembros más pequeños o insignificantes para otros son de gran valor para Dios, son de gran utilidad. Debemos decir que si esta enseñanza la entendiésemos completamente bien y se practicara con amor, con humildad, cada iglesia local sería un centro de edificación, incluso de expansión del evangelio, ¿verdad? Sin recelos, sin nada por el estilo, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. El Señor Jesucristo la compró con su preciosa sangre. Él dio su vida, no nosotros. Así que si alguien que Dios ha capacitado, ha dotado
quiere servir en el mismo ministerio que yo estoy sirviendo, yo no debo de sentir recelo o celos de él o envidia. Al contrario, debo de ayudarle para que él crezca. ¿Por qué no debo de sentir celos? Bueno, porque la palabra de Dios nos habla en diferentes lugares, pasajes, incluyendo Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Del 16 en adelante, donde Pablo habla de la envidia, de los celos, que incluso dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No tener entonces un concepto más alto del que debemos de tener significa tener un concepto estimativo, un concepto sensato, un concepto equilibrado, que haya sano juicio de nuestra parte. Y aquí es donde debe demostrarse la humildad, que habla incluso aquí mismo en el versículo 16 del capítulo 12, clave de Romanos, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. ¿Sí? Sí. Esta humildad la podemos ver en la Biblia en muchísimos y en nuestro ejemplo genuino que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista muestra esta humildad. Cuando se acercaba a Jesús allá en Juan 1:29, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo, yo no soy, es aquel que se acerca. Juan podía haberse vanagloriado, aunque para este momento Juan tenía varios discípulos, pero aún así Juan, el Bautista, no quiso enaltecerse. Él se humilló y dijo, yo solamente vine a preparar el camino para aquel que se acerca. Él es el que quita el pecado del mundo. De hecho, en el capítulo 3, versículo 30, él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Es decir, Juan está diciendo, amados hermanos, es necesario que Jesucristo sobresalga y que yo pase desapercibido y que yo pierda importancia. Es necesario, significa que así debe de ser. Una vez que nosotros hemos cumplido con nuestro papel, con nuestro rol como cristianos, y vemos a alguien, hermanos, que tiene la capacidad de hacer lo que estamos haciendo, debemos de menguar para que ellos sobresalgan, debemos de hacerlo sin ningún recelo, pero a veces podemos cometer el error de creernos superior o pensar que nosotros podemos hacer todo el trabajo, ¿sí? En lugar de ceder el trabajo a otros, aunque ya no podamos, a veces queremos hacerlo todo. Sí, ¿se recuerdan lo que le dijo Jetro a Moisés? Le dijo, desfallecerás de todo, no solamente tú, sino también todo este pueblo contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti solo. No podrás hacerlo tú solo, le dijo su suegro. No podrás tú solo. Necesitas ayuda. Necesitas dejar que otros también hagan esa labor. Ustedes se recuerdan allá en Marcos capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo empieza a hablarle a sus discípulos de su partida, de que pronto encontraría la muerte. Y ellos, en lugar de estar preocupados, tristes, empezaron a discutir, ¿verdad? ¿Quién sería el mayor después de que el Señor Jesucristo se fuera? Y Jesús les dice, el más grande no es el que quiere ser superior, sino el que sirve, el que se humilla. ¿Y quién es el que se humilla? El que sirve, no el que se sienta a la mesa. Eso lo dice allá en Lucas capítulo 22, versículo 27. Entonces él dijo, si yo siendo Señor, si yo siendo Dios vine a servir, entonces ¿quiénes somos nosotros para querer enaltecernos? Jesucristo no vino a esta vida para que le aplaudiera a la gente o le hiciera monumentos. Jesucristo pasó desapercibido porque fue humilde, amados hermanos. En lugar de buscar poder o estatus, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Entonces, solo cuando cumplamos con humildad, con amor, sin celos, sin envidia, nuestras tareas, nuestras responsabilidades, es entonces cuando el cuerpo de la iglesia funcionará como Dios quiere, como Dios manda, y tendrá resultados exitosos, resultados divinos. Por eso Pablo dice, piensen con cordura, con buen juicio, lo que significa hacer una evaluación honesta, precisa, sabia, equilibrada, hermanos, de nosotros mismos hacia con Dios. Porque ninguno de nosotros es mejor o mayor que otro. La verdadera humildad cristiana evita esa
autoexaltación o que queramos que la gente nos aplauda, queramos ser vistos, ¿verdad? No, nada de eso, hermanos. Siempre debemos de vivir con humildad en esta tierra, porque Dios, Jesucristo es nuestro mayor ejemplo.